el increíble anciano que, al descubrir una bolsa con 10,000 euros, eligió el camino del deber en el pequeño pueblo de Santa Esperanza. Don Ramón, un anciano de 70 años, pasaba los días entre el sudor de su frente y el aroma a tierra fresca. Una vida dedicada a la agricultura lo había hecho fuerte, pero también sabio. Cada surco que labraba era un reflejo de su lucha y amor por su familia, un legado que había construido con su difunta esposa, cuya imagen colgaba orgullosamente en su hogar. Un día, mientras trabajaba la tierra bajo el abrasador sol de julio, un destello entre la maleza le llamó la atención. Se acercó temiblemente, y con las manos surcadas por el tiempo, levantó una bolsa polvorienta que contenía 10,000 euros. El hallazgo le hizo tambalearse. El peso del dinero, una tentación que brillaba con fuerza, le hizo dudar. Imaginó a su familia libre de deudas, los días sin la angustia de las cuentas impagadas, la sonrisa de sus hijos y nietos sin preocupaciones. Sin embargo, su mente empezó a dar vueltas, un torbellino de pensamientos que no se calmaban. Las enseñanzas de su esposa resonaban en su cabeza: la honestidad ante todo, Ramón, nunca cedas ante la codicia. Esa voz aún reverberaba con la dulzura y la firmeza que siempre lo guiaron. Las horas pasaron, pero el dilema lo atormentaba. Mientras caminaba hacia casa, las miradas del pueblo lo seguían, los rumores comenzaban a expandirse como fuego en hierba seca. La gente murmuraba, lo señalaba. Su familia lo apoyaba, pero el aire estaba cargado de una presión implacable. Don Ramón, ¿por qué no lo guardas? Es una oportunidad, le decía su hijo, sus ojos reflejando la desesperación de querer salir adelante. Pero otros amigos, de miradas cansadas, lo miraban como un modelo a seguir, esperaban que la decencia prevaleciera. Mientras se sentaba en la mecedora de su porche, la noche caía y la luna iluminaba sus pensamientos. Dio un suspiro profundo, su corazón temblaba con la carga de lo que el dinero podía hacer o deshacer. ¿Era justo? El pueblo vivía sumido en desigualdades, otros sufrían. ¿Por qué él debía cerrar los ojos ante una suerte que podía cambiar su destino? Pero, ¿era un verdadero camino el que tomaba al dejarse llevar por el deseo? La lucha interna se convirtió en un ecosistema de angustia. Miraba las estrellas, buscando respuestas, pero solo encontraba más preguntas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la lucha en su interior no cesaba. Cada día que pasaba sin tomar una decisión se sentía como un ladrón del tiempo. Se despertaba en medio de la noche, bañado en sudor, preguntándose si sería capaz de cargar con la culpa, si se convertiría en un paria en su propio pueblo. Cada momento pasaba, y con ello, la presión aumentaba, como una olla a punto de reventar. La incertidumbre apretaba su pecho, el dilema lo dejaba exhausto. Un encuentro inesperado estaba a la vuelta de la esquina, una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también la de todo un pueblo. ¿Qué camino tomará don Ramón? Esa bolsa que podría liberarlo, o el eco de su conciencia que lo mantenía atado a lo que consideraba correcto. En ese instante, todo parecía estar en juego. Con cada día que pasaba, don Ramón se sumía más en sus pensamientos, en un laberinto de intersecciones morales. El oro brillante de los billetes lo llamaba, pero no sin una resistencia ferviente en su interior. El peso de su decisión lo llevaba a cuestionar no solo su integridad, sino la esencia misma de su existencia. Al borde de las noches en vela, empezó a desenterrar recuerdos de su vida, reflexiones de un hombre que había vivido fiel a sus principios. Una tarde, sentado en su pequeño taller de herramientas, donde el silencio solo era interrumpido por el chirrido de la puerta al abrirse, su mente se llenó de dudas. Retomó el viejo libro que su esposa había dejado en la estantería, un compendio de poemas sobre la vida y la naturaleza. Al hojear las páginas, se encontró con un verso que hablaba sobre la libertad y la responsabilidad. La verdadera riqueza, recordaba ella decir, es hacer lo correcto, no lo fácil. Esa frase lo golpeó con una fuerza renovada. Decidió entonces que debía actuar.
No solo por él, sino por lo que representaba a Convocando Valor, don Ramón se plantó en el centro del pueblo, donde mercaderes, vecinos y amigos compartían sus vidas en una atmósfera de constante actividad. Sabía que su decisión no era solo sobre el destino de los 10,000 euros, sino sobre el legado de ejemplos que dejaría para las futuras generaciones. Alzando la voz sobre el murmullo general, quiso compartir su hallazgo, y con él la lección que lo acompañaba. Las miradas se centraron en él, algunas con curiosidad, otras con desdén. Aquello que había descubierto era tanto una prueba como una revelación. Amigos, he encontrado algo que puede cambiar mi vida y la de muchos. Pero no puedo quedarme con ello, dijo con firmeza. Las palabras fluyeron de su corazón, la verdad salía a la luz. Los murmullos aumentaron, preguntas y comentarios se cruzaban en el aire. Su hijo, con un tono pero cargado de preocupación, le reiteró cuán necesario era ese dinero para salir adelante. Sin embargo, ese momento de tensión le brindó a don Ramón un nuevo propósito, uno que lo desvió del camino de la autocompasión. Enfrentándose a su propia familia y al pueblo, don Ramón decidió donar el dinero a una causa que beneficiara a todos. Se propuso reinvertirlo en un centro comunitario que brindara educación y oportunidades laborales a jóvenes en riesgo. Era su manera de poner en práctica las lecciones de su esposa, su legado combinado con su deseo de que el pueblo floreciera, liberándose de la desigualdad. Sin embargo, mientras las conversaciones sobre sus planes comenzaban a alimentarse de entusiasmo, don Ramón notó un cambio en la atmósfera. Había quienes apoyaban su decisión y quienes la veían como una locura. Y en medio de aplausos y críticas, una figura oscura emergió del horizonte. Alguien más estaba interesado en esa bolsa llena de euros, y no por buenas razones. Aquella noche, entre las sombras de su porche, su mente aún daba vueltas. ¿Había tomado la decisión correcta? La batalla apenas comenzaba, y lo que el pueblo consideraba un acto de grandeza pronto podría poner en riesgo no solo su legado, sino también su vida. La incertidumbre nuevamente lo envolvía, arrastrándolo hacia una nueva encrucijada que pondría a prueba su valor y su fe. El momento de la verdad se acercaba, y con ello, el inesperado regreso de alguien que había estado entre las sombras, un viejo conocido que había elegido un camino muy diferente al suyo. La noche parecía más oscura de lo habitual y el silencio pesado rodeaba a don Ramón. Las dudas se arremolinaban como sombras en su mente, y el eco de sus propias decisiones resonaba con fuerza. ¿Realmente había tomado el camino correcto? La llegada de una figura de su pasado, alguien que había elegido la ambición a toda costa, lo llenaba de un temor que apenas podía encajar con su reciente resolución. Era un viejo amigo, Mario, a quien don Ramón había conocido en su juventud, antes de que el oro deslumbrara su moralidad. Para don Ramón, el regreso de Mario significaba un dilema: enfrentar su ambición y su ansia de poder, o mantener su integridad intacta. Al día siguiente, con el primer sol asomando tímidamente entre las nubes, decidió que necesitaba entender qué quería Mario de verdad. Lo buscó en la taberna del pueblo, un lugar donde las palabras se entrelazaban con la cerveza y los sueños se convertían a menudo en espejismos. Cuando entró al local, el ambiente era cálido pero tenso. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente mientras los ojos se volvían hacia él. Sus amigos eran conscientes de su lucha, y aunque muchos lo apoyaban, no podían evitar el murmullo de inquietud que recorría la sala. Mario estaba allí, sentado en una esquina, con una sonrisa que parecía cargada de intenciones ocultas. Ramón, viejo amigo, comenzó Mario, su voz seductora y grave. He estado escuchando lo que planeas hacer con ese dinero. Déjame decirte que está desperdiciando una oportunidad dorada. ¿No piensas en ti mismo? Las palabras de Mario lo tocaron la fibra sensible. Don Ramón sintió como sus ideales se sacudían como un barco en medio de una tormenta. No es solo dinero. Es una inversión en un futuro mejor, una nueva vida para aquellos que no tienen posibilidades, respondió, intentando mantener su compostura. ¿Y qué hay de tu familia? Tus propios hijos necesitan que les proporciones un futuro. Piensa en ellos, Ramón. La generosidad puede ser el camino hacia la ruina, insistió Mario, transformando la conversación en un tira y afloja de principios y deseo personal. La ansiedad se apoderó de don Ramón. Cada palabra lo hacía inyectar la misma incertidumbre que había sentido en la noche anterior. La conversación se tornó en una confrontación inesperada sobre ética y responsabilidad. En esos momentos cruciales, don Ramón tuvo que desafiar su visión sobre cómo ser un proveedor y lo que realmente implicaba ser un líder.
Albergaba en su interior un conocimiento profundo de que no siempre se podía tomar el camino más fácil, aunque fuera el más tentador. Mientras Mario continuaba hablando, don Ramón se dio cuenta de que su viejo amigo representaba una tentación que había estado a punto de sucumbir a ella. Sin embargo, también reconoció que esta confrontación era lo que necesitaba para reforzar sus convicciones. Tal vez tu camino sea diferente al mío, pero yo no estoy dispuesto a comprometerme, declaró con firmeza. Con cada palabra, se sentía más fuerte, reafirmando su propósito. Don Ramón no solo estaba defendiendo su decisión sino también descubriendo un nuevo sentido de determinación. A medida que el día avanzaba, comprendió que ya no era solo un hombre que había encontrado un propósito, ahora era un protector de algo más grande que él mismo, una figura de resistencia ante las fuerzas corruptas que otros elegían seguir. Finalmente, abandonó la taberna sintiéndose revitalizado, pero la inquietud en su interior continuaba. Luego de aquel encuentro, una pregunta flotaba en su mente: ¿qué pasaría si Mario no se conformaba con su decisión y decidía tomar medidas para bloquear sus planes? La disputa apenas comenzaba, y lo que seguía era una batalla no solo por su legado, sino por su propia vida. A medida que se alejaba, comprendía que ya no estaba solo luchando contra su propia duda, sino contra un adversario que había vuelto a tomar el control. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y una nueva presión se hacía evidente: la hora de actuar estaba cerca, y cada paso tendría repercusiones que jamás habría anticipado. El día en que don Ramón decidió activar su plan, el cielo parecía una hoja en blanco, lista para ser sostenida por la pluma de su determinación. La resolución ardía en su interior, pero todavía sentía un eco de desconfianza respecto a Mario. Su visión se aferraba a los ideales de ayudar a aquellos que no tenían chances, pero la sombra de su amigo lo seguía, como un recordatorio de que las decisiones difíciles a menudo llevaban consigo un alto precio. Esa mañana, se sentó en su pequeño escritorio, que había usado durante años para escribir cartas y anotaciones. Empezó a trazar un plan meticulosamente calculado. Sabía que no podía actuar impulsivamente, y que cada decisión debía estar fundamentada en su misión de contribuir al bienestar de su comunidad. A través del cristal sucio de la ventana, observó a los niños jugar en la calle. Ese era, en última instancia, su motor. El primer paso consistía en hablar con los lugareños, recabando opiniones y encontrando aliados. Quería que su visión se convirtiera en una realidad compartida. Se dirigió al mercado, un bullicioso lugar donde los murmullos de las conversaciones se convertían en un solo canto de vida. Con cada saludo, don Ramón sentía como su confianza crecía. Cada rostro familiar reforzaba su propósito. La idea de que estaba luchando por algo más grande que él mismo lo llenaba de un sentido renovado. A medida que hablaba, notó que muchas personas compartían su visión. Contó con el apoyo de sus vecinos, quienes lo animaban a seguir adelante. Sin embargo, la inquietud respecto a Mario seguía acechando en el fondo de su mente. No tengo miedo, se repetía a sí mismo al observar cómo un grupo joven le proponía ideas sobre proyectos comunitarios. Propusieron crear un espacio donde se enseñaran habilidades prácticas. A pesar del temor subyacente, don Ramón comenzó a vislumbrar un futuro donde todos pudieran contribuir a una mejora colectiva. Solo necesito ser firme y astuto, pensó. La conexión con aquellos jóvenes lo hizo volver hacia sus propios hijos. Un día, al regresar a casa, se sentó con ellos para explicarles su proyecto. Les habló de la importancia de la comunidad, de cómo el apoyo mutuo los fortalecería. Sintiéndose padre y líder, les instó a que se involucraran. Debemos dar un paso hacia adelante, les dijo, mientras sus hijos escuchaban con ojos brillantes. Sin embargo, la inquietud sobre Mario pronto se hizo más palpable. Le llegó un rumor de que su amigo estaba intentando captar a algunos de los que habían mostrado apoyo a su causa, persuadiéndolos a sumarse a su visión distorsionada. Las noches de insomnio empezaron a asediarlo. En una de esas noches, mientras el silencio trataba de arrullarlos a todos, don Ramón decidió que no podía solo reaccionar ante los movimientos de Mario. Debía armar su propia estrategia. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de preparación y análisis. Comenzó a generar un esquema sobre cómo podía contrapuntear las maniobras de Mario. Se dio cuenta que no solo necesitaba involucrar más personas, sino que también debía concentrarse en la diversidad de ideas. Discernir que debía mantenerse intacto fue complicado. Cada conversación con los nuevos aliados lo empujaba a validar sus propias competencias, descubriendo que su capacidad para liderar era más fuerte de lo que había imaginado. Un día, mientras recibía nuevas propuestas, una idea audaz se hizo luriente en su mente: un evento donde todos pudieran participar, donde el propósito de la comunidad brillara como un faro.
Visualizó una gran reunión, una plataforma donde no solo se discutieran ideas, sino que también se exhibieran talentos. Y, por primera vez, sintió que su voz podía llegar a ser una respuesta contundente ante la sombra de Mario. Sin embargo, en el fondo de su mente, una alertante corazonada le recordó que esos planes debían ejecutarse rápidamente. La presión aumentaba, y no solo por su propia lucha interna, sino porque su adversario estaba preparado para arremeter. El día se acercaba, y don Ramón entendió que iba a necesitar más que solo un buen plan. La pregunta emergía con fuerza: ¿podría él realmente articular una respuesta que no solo fuera un grito de guerra, sino un canto de unidad? Mientras se preparaba para su próxima reunión, el horizonte se dibujaba amenazante, y una palabra resonaba en su mente: confianza. La pregunta que lo atormentaba era clara, y el tiempo corría en su contra. ¿Estaba realmente listo para afrontar a Mario? La batalla que había comenzado era solo el comienzo. Las noches pasaban y la ansiedad de don Ramón se tornaba más densa. Cada vez que cerraba los ojos, la figura de Mario se erguía como un obstáculo en su camino. Aquella sombra que antes representaba amistad ahora se convertía en una amenaza directa a su propósito. Necesitaba afianzar su liderazgo, pero la incertidumbre lo hacía tambalear en su mente. Las voces de los lugareños que lo respaldaban comenzaban a fusionarse con las dudas internas que le susurraba la inseguridad. Era el momento de tomar una decisión clara, y su responsabilidad frente a su comunidad no le permitía vacilar. Debía ser claro, debía ser fuerte. Se propuso usar la próxima reunión no solo como una plataforma para proponer su idea, sino como un mecanismo para reforzar su autoridad. El día de la reunión amaneció con nubes pesadas en el cielo, como si la atmósfera coincidiera con su estado emocional. Mientras se preparaba, se observó en el espejo y, por un breve instante, no reconoció al hombre que miraba atrás. Esa figura envejecida, marcada por días de angustia, necesitaba renacer. Tuvo que recordarse a sí mismo que su intención era noble, que el propósito trascendía su ser y que el cambio no llegaría solo por inercia. Cuando llegó al lugar que había elegido para la reunión, el bullicio de conversaciones comenzó a crecer, llenando el aire de una energía vibrante. Colocó un pie en el centro del grupo y, por un momento, se sintió abrumado por la cantidad de miradas expectantes. Sin embargo, en lugar de ceder ante el miedo, se aferró a la idea de que cada uno de ellos estaba allí por una razón. Se tomó un respiro profundo. Estamos aquí no solo para hablar, comenzó con voz firme, estamos aquí para construir. Cada palabra se sentía como un ladrillo colocado en el fundamento de un edificio que él imaginaba, uno que daría esperanza y oportunidades. Fue momento de despojarse de las dudas, de abrir la puerta a su verdadero potencial. A medida que exponía su idea, comenzó a notar el brillo en los ojos de aquellos con quienes hablaba. Se percataron de que estaban escuchando a un líder y no solo a un hombre asustado. Se trataba de un camino hacia la creación, hacia el fortalecimiento colectivo. Desde su interior, sintió como la energía de sus palabras resonaba en cada rincón de la sala. Sin embargo, no todo fue sencillo. En medio de su exposición, una voz discordante emergió entre la multitud. Era Mario, quien había llegado como un ladrón inesperado en un escenario que consideraba su dominio. ¿Y tú, Ramón, qué autoridad tienes para pedirnos esto? La ejecución de tus ideas está llena de vacíos, disparó, sabiendo que su ataque estaba diseñado para desestabilizarlo. La presión aumentó. En su interior, don Ramón debatía entre responder con agresividad o mantener la calma. Mario, el cambio no depende de cuál es la autoridad en este momento, sino de las ganas de unirnos y trabajar juntos, replicó, temblando, pero sin perder el hilo. La respuesta fue un desafío, y en ese instante, en medio de la disensión, un fragmento de su ser se encendió. Aquella confrontación representaba un verdadero punto de inflexión. La reunión avanzó, y mientras intercalaba su propuesta con las inquietudes del grupo, notó que ciertos aliados comenzaban a mirar a Mario con nuevas perspectivas. Notó que sería fundamental legitimar su posición, y que su auténtica fuerza provenía de la capacidad para alzar su voz en medio de la tensión. Sin embargo, en el fondo de su mente persistía la preocupación por los pasos que Mario podría dar. La interpelación había sido solo el principio, había algo más en juego. La pregunta palpitante surgía nuevamente: ¿estaba don Ramón preparado realmente para lo que su amigo podría intentar en el futuro? A medida que su presentación se acercaba a su clímax, comenzó a comprender que no solo estaba defendiendo su idea, sino que estaba tomando parte en un juego muy peligroso. Un juego donde no solo se trataba de ideas, sino también de la lealtad de las personas. Con ese
Pensamiento, encajó sus palabras con una determinación renovada, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Mientras sus ideas comenzaban a germinar en la mente de los presentes, la atención se centraba en su figura. La necesidad de definir sus límites contra las intenciones de Mario se hacía más urgente que nunca. Y en ese instante, don Ramón se dio cuenta de que no solo debía ganarse el respeto del grupo, sino que debía prepararse para un enfrentamiento que podría llegar a redefinir su camino y el de la comunidad entera. La lucha por su visión era solo el preámbulo de algo mayor. Pero lo que no sabía todavía, era qué precio tendría que pagar. El pulso se intensificaba, y una inquietante realidad lo asaltó de repente, y si su victoria llegaba con un costo personal tan alto que nunca había pensado aceptar. La sala se llenó de murmullos tras las palabras de don Ramón, con rostros de incertidumbre, sorpresa, y por fin, apoyo. Había logrado encender una chispa en su audiencia, pero sentía que esa chispa era también un fuego que podía consumirlo. En su mente, la batalla apenas comenzaba, y al final podría no haber un vencedor claro, sino solo un terreno abrasado. Mientras sus aliados comenzaban a asentir y a mostrar interés, comenzó a visualizar un futuro donde su liderazgo promovía un cambio duradero. Sin embargo, ese mismo futuro estaba plagado de la sombra de Mario. El eco de su desafío seguía resonando, haciéndolo cuestionar su propia autoridad e influencia en el grupo. Noche tras noche, don Ramón regresaba a casa con la mente en constante agitación, sopesando cada palabra que había pronunciado y cada mirada que había cruzado. Se preguntaba si había hecho lo suficiente o si había dejado algún flanco a descubierto. La presión de liderar fue en ocasiones abrumadora, y se vio obligado a buscar formas de fortalecer su resolución y responder a esta nueva amenaza. Fue entonces cuando recordó un viejo libro que había guardado en su estantería, un manual sobre liderazgo que había leído décadas atrás. Debía leerlo nuevamente. Con cada página, se dio cuenta de que la fortaleza de un líder no reside únicamente en la capacidad de inspirar, sino en su habilidad para escuchar y aprender. Los líderes no son inmunes a la duda, pero sobre todo, deben ser flexibles, adaptándose a las necesidades del grupo y a los retos que surgen. Esa noche, revisó las lecciones que una vez había considerado obvias, una tras otra, se recrudecían en su mente. Los errores son oportunidades de crecimiento, leyeron sus ojos. Un líder se define en los momentos de crisis. Fue un momento revelador. Si realmente quería ganar la confianza de su grupo, no podía ser un tirano disfrazado de líder, debía ser un servidor. Empezó a planear cómo podría acercarse a Mario no como un rival, sino como un compañero dispuesto a colaborar. La mañana siguiente le trajo más claridad. Decidió invitar a Mario a tomar un café, un encuentro que lo hizo sentir inquieto pero a la vez motivado. Mientras se dirigía al café del pueblo, se dio cuenta de que no podía mostrarse vulnerable, pero tampoco podía ignorar la importancia de entender a su contrincante. Cuando Mario llegó, la tensión era palpable. Ambos hombres se sentaron en una mesa apartada, ajenos al trasfondo del ajetreado lugar. Desde el primer sorbo, don Ramón decidió ir al grano. Mario, quiero saber qué piensas sobre el proyecto. Busco tu opinión sincera, sin críticas. Las palabras de don Ramón lo sorprendieron. Poco a poco, lo que comenzó como una confrontación tensa fue transformándose en un diálogo. Mario expuso sus inquietudes y, aunque continuaron en desacuerdo sobre muchos puntos, la conversación se tornó más constructiva. Cepillaron las diferencias, entendieron las complejidades de sus visiones. Don Ramón sintió que la confrontación inicial se volvía un espacio para el aprendizaje. A medida que dialogaban, vislumbró en Mario un hombre también ansioso por un cambio, aunque sus métodos fueran diferentes. Esa era la lección que había ignorado, el valor de la empatía y la escucha activa. Sin embargo, mientras la charla se extendía hacia el final de la mañana, don Ramón percibió un cambio en la postura de Mario. La hostilidad y el desafío cayeron, dejando en su lugar una faceta inesperadamente maquiavélica. En un momento de pausa, los ojos de Mario se centran, y don Ramón sintió una inquietante certeza: no podía confiar completamente en él. La lucha por su propuesta continuaba, pero ahora con un nuevo enfoque. Al salir, la necesidad de estar preparado para cualquier eventualidad se cernía sobre él. El diálogo puede ser una espada de doble filo, reflexionó, en un instante de revelación que podría definir su siguiente movimiento. Una verdad emergía clara: cada decisión que tomara a partir de ahora lo llevaría más cerca de la victoria o lo conduciría a un abismo que nunca había imaginado. Y fue en medio de esa incertidumbre que se dio cuenta de algo crucial: los verdaderos enemigos pueden no ser aquellos que se ven a simple vista, sino aquellos que se esconden tras una fachada amigable.
Con una determinación renovada, sabía que tendría que estar listo para lo que Mario estuviera tramando en las sombras. La estrategia se tornó clara, debía prepararse para el próximo movimiento, el giro inesperado que definiría su futuro y su propia percepción de sí mismo. La batalla personal no había hecho más que comenzar. El eco de las palabras de Mario aún resonaba en la mente de don Ramón cuando regresó a casa. Se sentó en su estudio, rodeado de libros que abarrotaban las estanterías, pero su mente seguía girando en torno a la conversación de esta mañana. No solo había aprendido de Mario, había salido de esa charla con una inquietante sensación de que la balanza del poder podría estar cambiando. Sabía que el aprecio que había ido construyendo en su grupo podía desmoronarse si no navegaba con cautela. Desde su butaca, dejó que sus pensamientos fluyeran con un torrente de posibilidades. ¿Qué había revelado Mario sobre sí mismo? Había mostrado un lado racional, pero también estrategia, era como un ajedrecista en un tablero. Don Ramón comprendió que, si quería asentar su posición, no solo necesitaba escuchar, sino anticipar los movimientos de su rival al siguiente día. Don Ramón decidió que tendría que fortalecer sus conexiones en el grupo. Un líder no es solo alguien que da órdenes, debe ser capaz de fomentar un sentido de comunidad, confianza y colaboración. Era el momento de salir de su comedor y acercarse a sus colegas, impulsarlos a compartir ideas, y abrir espacios para que sus voces fueran escuchadas. Planificó una serie de desayunos informales, en los que cada miembro del grupo podría expresar abiertamente sus preocupaciones y expectativas. Sin embargo, esta vez no podría ser el orador que siempre había sido. Tendría que adoptar un nuevo enfoque, uno más cercano al de un moderador que al de un dictador. Don Ramón se dirigía a la reunión del primer desayuno cuando una idea inquietante le cruzó la mente, ¿y si la intención detrás de esos encuentros no era solo inspirar, sino también poner a Mario en el centro de atención? En ese momento, se cuestionó más que nunca si estaba realmente confiando en su instinto, o si se había vuelto demasiado pragmático e insensible. La autoevaluación se hizo necesaria, el primer desayuno resultó ser un desafío en sí. Mientras los miembros se acomodaban, él sintió una exigencia de autocontrol. Previo a que el encuentro comenzara, se preparó mentalmente para ser vulnerable, para exponer sus propios temores y abrir un espacio sincero donde otros pudieran hacer lo mismo. Cuando comenzó a hablar, el nerviosismo hizo eco en su voz, pero un impulso interior le dio firmeza, debía asumir el riesgo. Con cada palabra, la conversación evolucionaba y el grupo comenzó a compartir no solo sus pensamientos sobre el proyecto, sino también sus anhelos, inquietudes y desafíos personales. Don Ramón se sentía liberado al escuchar y aprender, recordando que el verdadero liderazgo implica dar vida a las ideas de los demás. La empatía empezó a florecer, y con ella, una nueva fuerza comunitaria comenzaba a cimentarse. Sin embargo, al término del desayuno, una sensación de inquietud lo sacudió, mientras estaba invirtiendo tanto en su grupo, ¿qué estaba haciendo sobre la amenaza de Mario? Se sentía dividido. Su instinto de querer formar lazos genuinos chocaba contra la realidad de que Mario podría aprovechar cualquier debilidad para socavar el proyecto. Esa noche, mientras revisaba las notas tomadas durante el desayuno, don Ramón se encontró con un dilema moral. Las lecciones de liderazgo que había aprendido de Mario durante el café volvían a surgir, servir a los demás y arriesgar su propia posición o tomar medidas drásticas para solidificar su repertorio de poder. Enfrentando esta disyuntiva, comenzó a gestar una estrategia. ¿Podía presentar sus propuestas sin antagonizar? ¿Sería capaz de tejer las inseguridades en una red de confianza ganar-ganar? Se dio cuenta de que había que combinar empatía y estrategia. La batalla que había empezado no solo se trataba de ganar la confianza, sino de reinventar la noción de rivalidad en colaboración. Conceptos de lealtad y deber comenzaron a entrelazarse en su mente. Colapsar sus emociones no era la opción. El camino hacia adelante necesitaba ser un equilibrio. Podía dar poder a sus colaboradores sin abandonar su valor como líder. El desafío era grande, pero visible. Con el horizonte de posibilidades abiertas ante él, don Ramón concluyó que el único camino viable era continuar construyendo puentes. Sin embargo, sentía que había dejado una puerta trasera abierta y que Mario, con su astucia, podría estar planeando cualquier cosa. La tensión se sentía densa en el aire. La estrategia de don Ramón se definía, pero la pregunta persistente lo mantenía despierto: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger su visión y su lugar? La próxima jugada de Mario podría cambiarlo todo, y el tiempo se convertía en un adversario al acecho. La inquietud de lo que podría venir lo llevó a un nuevo nivel de determinación. Se prometió a sí mismo que no volvería a ser sorprendido.
La necesidad de reafirmar su fortaleza había comenzado. Don Ramón se despertó aquella mañana con un peso en su pecho que le recordaba que el desafío al que se enfrentaba iba más allá de simples tácticas. Cada encuentro, cada gesto, cada frase de apoyo eran elementos en un juego estratégico que lo empujaban a redefinir su liderazgo. Esa mañana, se prometió a sí mismo que no se dejaría influir por el temor, el miedo solo engendraría más desconfianza. En su camino hacia la oficina, reflexionó sobre la estructura de su equipo. ¿Estaban cada uno de ellos alineados con su visión? Había observado dinámicas que antes le habían pasado desapercibidas. Bastaba un comentario, una mirada furtiva, para comprobar que la tensión no era sutil. La rivalidad con Mario había tejido una red en la que todos podían quedar atrapados. No podía permitirse el lujo de ignorar eso. Esa tarde, don Ramón organizó una reunión con un enfoque renovado. Esta vez, no solo invitaría a su grupo a escuchar sus ideas, sino que los animaría a diseñar un plan colectivo. Se dio cuenta de que todos tenían talentos únicos que podrían ser canalizados hacia un objetivo común. La idea de la colaboración le llenaba de energía. Pero había otro componente, un elemento que podría desestabilizar la danza que estaba tratando de crear. ¿Qué pasaría si Mario intentaba sabotear su esfuerzo? En medio de su discurso, las palabras fluyeron, pero notó que, a medida que presentaba su enfoque inclusivo, el rostro de Mario se torcía en una mueca de desdén. Esa expresión fue suficiente para detener su monólogo en seco. Si hubiera un momento para hacer una jugada estratégica, ese era el instante. Observando a su grupo, se dio cuenta de que un liderazgo verdadero no aparecía solamente en las palabras, sino también en la percepción de su modulación. Era el momento para abrir el diálogo. Mario, interpeló mientras sentía la tensión acumularse, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué crees que podemos mejorar juntos como equipo? No fue fácil. Enfrentar a un adversario que estaba ansioso por tomar el control fue un riesgo. Pero era precisamente este tipo de interacción lo que definía a un líder eficaz. La sala se tornó silenciosa. Sus compañeros miraban hacia Mario, repentinamente conscientes del emblema de rivalidad que se había formado. La expectativa estaba en el aire. Las opiniones son fáciles de dar, don Ramón, comenzó Mario. Pero las cosas no funcionan solo con palabras bonitas. El resultado final es lo que cuenta. Su forma de hablar presentaba un desafío a la autoridad de don Ramón. Era un golpe directo, pero también una oportunidad. Don Ramón se tomó un momento, respiró profundamente y le respondió, tienes razón. Pero los resultados requieren de un proceso, y ese proceso es donde todos deberíamos tener voz. La respuesta provocó una mezcla de asombro y admiración entre los presentes. Aunque la tensión se sentía casi palpable, algo había cambiado en el ambiente. El impulso colaborativo había comenzado a germinar. Al finalizar la reunión, se dio cuenta de que había logrado un equilibrio entre defensa y apertura. Cada palabra había sido un paso hacia la construcción de una sólida red de apoyo. Sin embargo, también se daba cuenta de que Mario estaba observando, esperando su próxima oportunidad para desestabilizar ese nuevo saldo. Se retiró a su oficina, sintiéndose agotado pero emocionado. Las posibilidades eran intrigantes, pero ahora su preocupación giraba en torno a otra cuestión, si la estrategia debía incluir prepararse para el próximo movimiento de Mario. No podía dejar que la rivalidad se convirtiese en un obstáculo. Su camino debía seguir adelante, sin importar cuán tortuosas fueran las sendas. Esa noche comprendió que la clave no era solo defender su liderazgo, sino evolucionar en él. Habría que tejer un entorno donde la confianza y la competencia pudieran coexistir. Su mente funcionó a toda velocidad mientras trazaba los siguientes pasos, con el eco de las palabras de Mario vibrando en su interior. ¿Y así?, se preguntó, ¿sería posible ganarse a Mario como aliado, incluso cuando sus motivaciones parecían tan dispares? En su corazón, sentía que el verdadero desafío no era simplemente vencer a Mario, sino transformar esa rivalidad en una fuerza por el bien del equipo. La imagen de un futuro colaborativo chispeó en su mente, pero para alcanzarlo, debía enfrentarse al propio enemigo que conocía tan bien. Al mirar por la ventana, observó el anochecer. La mezcla de colores le recordó que en toda batalla, el final del día siempre promete un nuevo principio. Era tiempo de jugar sus cartas de manera astuta, y más que nunca, era evidente que el camino por delante, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La pregunta latente resonaba en su mente, ¿podría realmente hacer que la rivalidad se transformara en algo más que una lucha de poder?
don Ramón amaneció con un renovado sentido del propósito. La imagen de la sala de reuniones, con sus compañeros mirándolo expectantes, aún vibraba en su mente. Había logrado abrir una grieta en la muralla que Mario había construido, pero sabía que esa grieta era frágil y podía cerrarse en un instante. Decidido a consolidar lo que había comenzado, se sentó en su escritorio con un bloque de notas en blanco. Se preguntaba cuáles eran los siguientes pasos. ¿Cómo construir una alianza en medio de la rivalidad? Los pensamientos se agolpaban, implacables. Era evidente que el cambio debía empezar desde él, no solo en su estrategia, sino en su manera de interactuar con cada miembro del equipo. Tenía que dejar de ser solo un líder, debía ser un componente activo en la creación de la cultura que deseaba ver a medida que trazaba ideas. Recordó momentos pasados, cuando cada miembro del grupo había compartido sus experiencias y aspiraciones. La conexión había sido palpable, pero había desistido de profundizar esas relaciones en favor de una gestión pragmática. Era tiempo de retomar esas interacciones. Las comunidades fuertes se construyen sobre la confianza y el entendimiento mutuo, y eso era precisamente lo que necesitaba fomentar. Con una nueva estrategia en mente, decidió entonces hablar con cada uno de ellos, no como figura de autoridad, sino como compañero. Con el tiempo, llegó a la conclusión de que compartir un café o dar un paseo con alguno de sus colegas podría abrir puertas que una reunión formal jamás lograría. Así, se puso en marcha, buscando transformar la dinámica del entorno. Primero se acercó a Ana, una de las diseñadoras del equipo, cuya creatividad había sido eclipsada por la competencia constante. La invitó a almorzar, donde, después de unos momentos de charla trivial, se animó a preguntarle sobre sus sueños y frustraciones en el trabajo. La risa y la apertura florecieron en la conversación, revelando un caudal de ideas y propuestas que Ana había guardado bajo llave. Su entusiasmo fue contagioso, y don Ramón sintió que algo se movía dentro de él. Ahí estaba, la chispa de colaboración que tanto había anhelado. Cuando la charla terminó, se sintió impulsado a continuar. Habló con Juan, el analista de datos, cuya voz había permanecido en un segundo plano. Su perspectiva sobre las métricas no solo era vital para el éxito del equipo, sino que también era un reflejo de sus propias inseguridades. Sin embargo, al darle la oportunidad de expresar sus inquietudes, don Ramón se dio cuenta de que Juan tenía más que ofrecer. La expresión de aliento que recibió fue gratificante, una señal de que su esfuerzo por construir puentes estaba comenzando a dar resultados. Sin embargo, el roce con Mario se aproximaba inevitablemente. Cada intento de acercamiento a las dinámicas del equipo interrumpía la rivalidad latente que había creado con él. Don Ramón sabía que eventualmente necesitaría involucrarlo en este proceso de colectividad. ¿Sería capaz de cambiar el enfoque de Mario, de convertirle la competencia en colaboración? La idea llenó su mente de un hormigueo de inquietud, pero no podía evitar sentir que el destino del equipo dependía de esa interacción crucial. Esa tarde, al terminar su jornada, alzó la vista a la ventana. Las sombras del ocaso caían sobre la ciudad, y con ellas, nuevas oportunidades en forma de preguntas volvieron a surgir. ¿Podría realmente reconfigurar las tensiones en algo constructivo, o estaba destinado a un enfrentamiento inevitable? La fe en el objetivo común palpitaba en su interior, cada vez más intensa. Con un gesto decidido, tomó su celular y decidió que era hora de enviarle un mensaje a Mario. Era una invitación simple para reunirse, un encuentro planteado sin estrategias ocultas ni maniobras astutas. Solo un diálogo. La decisión de abrirse al riesgo lo llenaba de una mezcla de euforia y temor. Había momentos que definían direcciones enteras, y este podría ser uno de ellos. Mientras pulsaba send, una única pregunta resonaba en su ser: ¿podría este simple gesto de comunicación cambiar el rumbo de sus interacciones y tal vez, convertir ese ardido conflicto en una nueva alianza? El eco de sus dudas lo siguió mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su travesía. El día había llegado y don Ramón despertó con una sensación de determinación. Había decidido que su vida no solo iba a girar en torno a la bolsa de 10,000 euros, o a la lucha con Mario. Era hora de trascender y, al mismo tiempo, consolidar su legado. La idea de construir un centro comunitario había tomado forma en su mente como un símbolo de esperanza y cambio. Al despertar, la mañana era clara y el aire fresco, como un nuevo comienzo. Don Ramón se dedicó a escribir un discurso que combinara su visión y su llamado a la acción. Las palabras fluían con pasión, cada línea que escribía representaba no solo su deseo de ayudar a su comunidad, sino también una afirmación de su propósito en la vida.
sabía que su decisión había comenzado a germinar en un espíritu colectivo entre sus vecinos. Sin embargo, su enfrentamiento con Mario aún era una sombra. Esa tarde, se convocó una reunión en la plaza del pueblo para discutir oficialmente el proyecto del centro comunitario. Al llegar, el lugar estaba abarrotado de rostros curiosos, pero también de escepticismo. Don Ramón sintió el peso de sus miradas. Había una mezcla de apoyo y recelo, y a medida que se preparaba para hablar, la presión aumentaba. Había momentos en que se sintió abrumado por la responsabilidad, pero recordaba las enseñanzas de su esposa: la verdadera riqueza es hacer lo correcto. Así que, con un profundo suspiro, se acercó al micrófono. Amigos, familiares, vecinos. Hoy quiero compartir un sueño con ustedes, comenzó, permitiendo que cada palabra revelara su sinceridad. He encontrado una oportunidad, pero no para mí solo, para cada uno de nosotros. Con la ayuda de esos 10,000 euros, quiero construir un lugar donde nuestros jóvenes puedan aprender, crecer y prosperar. Un centro comunitario que abra puertas en lugar de cerrarlas. La comunidad comenzó a murmurar, y aunque había miradas escépticas, también había destellos de apoyo. Mientras hablaba, su corazón se llenaba de confianza. El eco de las risas de los niños en la plaza lo acompañaba, y en su mente proyectaba las imágenes de lo que podría ser: talleres de carpintería, clases de computación, sesiones de culinaria. Al finalizar su discurso, esperó que sus compañeros fueran conscientes de que el éxito no solo dependía de él, sino de cada uno de ellos. Para ello, necesitamos su ayuda, su colaboración, su fuerza. Necesitamos unir nuestras voces y nuestros esfuerzos. Este no es solo mi proyecto, es de todos nosotros, concluyó, elevando su voz con ímpetu y convicción. En medio de los aplausos y los vítores, Mario hizo su aparición. Don Ramón sintió un nudo en el estómago, sabía que la confrontación era inevitable. A medida que Mario se acercaba al podio, el ambiente se tornó tenso. ¿Y tú qué sabes realmente de liderazgo? ¿Acaso se trata solo de promocionar un ideal bonito?, lanzó, con voz burlona. Los murmullos se intensificaron. Es cierto, no tengo todas las respuestas, pero tengo algo que es más fuerte que cualquier victoria que te propongas: la gente que me respalda. La comunidad que desea crecer, que desea un cambio, respondió don Ramón con determinación. En ese momento, no sentía miedo ni inseguridad, sabía que el camino recto había comenzado a tomar fuerza. La palabra de don Ramón se convirtió en un eco entre todos. Sus vecinos comenzaron a levantarse, alzando las manos a favor de la propuesta. La emoción llenaba el aire, creando un sentido de unidad en torno a su propuesta. Mario, incapaz de seguir sosteniendo su estrategia de desacreditación, se vio obligado a escuchar. En el fondo de su ser, don Ramón sabía que no solo había conquistado a la comunidad, sino que, de alguna manera, había lidiado con el espectro que lo atormentaba. Fue en ese instante, ante la mirada expectante de sus vecinos, que don Ramón tomó una decisión definitiva. Consciente del impacto que el dinero podía tener en su propia vida, con determinación, decidió destinar la bolsa a la construcción del centro comunitario. No solo será un lugar de oportunidades, será un símbolo de nuestra unidad y un recordatorio de que el verdadero éxito se encuentra en el bienestar de todos. El bullicio de la plaza se convirtió en vítores de alegría. Los sueños de tanta gente se amalgamaban en un futuro mejor. Mario, en un giro inesperado, asintió lentamente, reconociendo que lo que don Ramón había propuesto no era solo un proyecto, era un camino hacia la transformación de toda una comunidad. Con el tiempo y bajo la firmeza de su propósito, la rivalidad se fue convirtiendo en un entendimiento mutuo, y aunque habían tomado caminos diferentes, ambos se dieron cuenta de que la colaboración podía ser más poderosa que la competencia. Finalmente, la sonrisa de don Ramón demostró que su camino hacia la honestidad y el deber había sido el verdadero logro. Se sintió orgulloso, no de la victoria, sino de la comunidad que emergía de las cenizas de la desconfianza. Había transformado el oro tentador en la verdadera riqueza de su vida: el amor por las personas, su honor y los vínculos construidos. La vida de don Ramón brillaba con una luz nueva, su historia había alcanzado un desenlace satisfactorio y su legado perduraría. No esperen ni un segundo más para ser parte de estas historias de superación personal. Sigan nuestro canal y suscríbanse inmediatamente para disfrutar de contenido exclusivo. Dejen un me gusta ahora, alimenten el algoritmo y ayúdennos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y unirse a nuestra comunidad.
No se lo pierdan.